Ahora, en el tercer foro de IBQ Ciencia y Sociedad, les voy a presentar Energía Nuclear, Héroe o Amenaza, por Raimundo Ramos. Actualmente el cambio climático es nuestra problemática más grande a nivel mundial. México en el 2018 produjo 0.47 gigatoneladas de dióxido de carbono. Esto nos deja en el lugar número 12 de los países que más dióxido de carbono producen a nivel mundial. En la siguiente lista se encuentra Canadá, Arabia Saudita, Corea del Sur, Alemania, Japón, Rusia, Estados Unidos y China. A excepción de Arabia Saudita y México, los países antes mencionados están dentro de los 12 países con mayor Producto Interno Bruto a nivel mundial. Y ustedes se preguntarán, ¿estos datos qué tienen que ver? Pues en realidad mucho. El cambio climático que actualmente vivimos es producto de emisiones de gases de efecto invernadero. Estos gases son producto de la quema de combustibles a grandes escalas. Históricamente esto empezó en 1765 durante la primera revolución industrial, en donde se comenzó a utilizar el carbón a grandes escalas para procesos productivos utilizando máquinas de vapor alimentadas con carbón y también para elaborar estas mismas máquinas en procesos metalúrgicos. Los principales países involucrados en esta primera revolución fueron Gran Bretaña, Alemania, Países Bajos, España, Portugal e Italia. Tiempo después, en 1870 empieza la segunda revolución industrial, en donde se nota una explosión en el consumo de nuevos combustibles, como lo son el gas, el petróleo y la gasolina. El uso de estas nuevas fuentes de energía permitió la invención de nuevos materiales y tecnologías, como la energía eléctrica y muchos medios de transporte, como el avión, el automóvil y los transportes navales. Junto con esas nuevas tecnologías vino un crecimiento económico nunca antes visto en países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Japón. En la siguiente gráfica podemos observar cómo a partir del año 1700 empiezan a aumentar los niveles de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Esto se debe a la primera revolución industrial, en donde se empieza a utilizar combustibles como la primera fuente de energía a gran escala. En nuestra segunda gráfica podemos observar la emisión de dióxido de carbono a nivel mundial a partir del año 1975. El único punto en donde podemos ver una reducción sustancial es en el 2019, que es cuando empezó la cuarentena por el COVID-19. En nuestra siguiente gráfica podemos observar la temperatura promedio a nivel mundial. En esta gráfica podemos observar una alza significativa en años recientes, debido al gran crecimiento poblacional y al gran crecimiento de las industrias. El gran crecimiento poblacional, junto con el crecimiento descomunal de las industrias, ha incrementado la liberación de gases de efecto invernadero, lo que trae como consecuencia el incremento anual de la temperatura promedio en la Tierra, la acidificación de los océanos, el derretimiento de los polos, el alza en el nivel del mar, la disminución en la producción de cultivos y el blanqueamiento del coral son efectos del cambio climático. Actualmente hay múltiples intentos por reducir estas emisiones, como lo son el uso de autos eléctricos, el uso de fuentes de energía renovables como lo es la energía eólica, solar, marítima, geotérmica, entre otras. Desafortunadamente, estas tecnologías no están al alcance de todas las economías. Muchos países subdesarrollados y algunos en vías de desarrollo requieren de fuentes de energía accesibles para así poder crecer su economía, y en ocasiones las fuentes de energía renovables tienen un costo inicial relativamente alto, ya sea porque el costo del equipo es muy alto o la infraestructura necesaria en la red eléctrica es muy alta. Desafortunadamente aquí entramos en un dilema, ya que para poder acceder a este tipo de energías que no contaminan necesitamos que la economía de estos países sea fuerte, pero para que dicha economía pueda crecer es necesario que tengan acceso a energía barata, así como lo hicieron en su momento las grandes economías de la primera y segunda revolución industrial. Y se preguntarán, ¿y a todo esto dónde entra la energía nuclear? Para poder cumplir con el Tratado de París, en donde se pretende conservar el aumento de la temperatura promedio por debajo de 2 grados centígrados, es necesario implementar un paso intermedio entre las plantas de carbón y las energías renovables. Actualmente el 38% de la energía utilizada a nivel mundial se obtiene a partir de plantas de carbón y el 23% de la quema de gas natural. Una alternativa que se lleva utilizando por bastantes años es la energía nuclear. Si esta es bien implementada, un reactor de 1 gigawatt puede sustituir aproximadamente 2 plantas de carbón o de 3 a 4 fuentes de energía renovable con la misma capacidad.
Además, el combustible nuclear tiene la capacidad de producir más energía por kilogramos que cualquier otro combustible utilizado. Un kilogramo de uranio completamente utilizado equivale a quemar 2.7 millones de kilogramos de carbón. Ningún otro combustible sobrepasa el equivalente de 2 kilogramos de carbón. Si bien el uso de energía nuclear suena peligroso, no tiene bastantes emisiones como las tienen otras fuentes de energía basadas en la quema de combustible. El combustible nuclear puede durar alrededor de 1.5 a 2 años antes de necesitar reabastecerse, y en algunas circunstancias se puede tratar para alimentar otro tipo de reactores. En el caso de que no se reutilice, solo se almacena en donde no vaya a dañar a nadie el metal radiactivo. Si bien nada está completamente definido, la energía nuclear puede ser una excelente alternativa a la quema de combustibles. Todas las fuentes de energía conllevan cierto riesgo, pero cuando son bien implementadas, el riesgo puede ser mínimo.